Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Nuestras Biblias a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en versículo 36 hasta el final del capítulo. Lucas 7, 36 al 50. Dice así: Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa, el fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que nuestra mente esté atenta a escuchar lo que tienes para nosotros. Hemos leído el texto y ahora es hora de explicar el texto. Y para eso debemos estar atentos, para entender lo que dice, para luego tomar el texto en nuestra mente y nuestro corazón y amarlo y abrazarlo y practicarlo. Y ahí está la sabiduría, entendimiento y práctica. Entonces ayúdanos en este momento por medio del Espíritu Santo a entender tu palabra y luego salir y hacer tu palabra. Y te ruego, Señor, que si hay un corazón duro en contra del Evangelio en esta mañana, alguien aquí que no te conoce como su Salvador, alguien aquí que está en camino y rumbo a la condenación eterna del infierno, te pido, Señor, que obres en su corazón. Te pido, Señor, que no confíe en una religión, en algún rito que ha hecho, que no ponga su esperanza en alguna buena obra, porque nada de eso salva, sino solo la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados, que Él murió en la cruz por el pecado, fue sepultado y el tercer día resucitó en victoria sobre el pecado, y todo aquel que cree en Él tiene salvación. Te ruego, Señor, que ese hombre, esa mujer aquí presente, ponga su fe en Cristo en esta misma hora para salvación eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te hago una pregunta en esta mañana, no la respondas en voz alta, ¿sí?
¿Vos amás a Dios? ¿Vos amás a Dios? ¿Vos le expresás a Dios un amor genuino y profundo? Y si amás a Dios, ¿por qué amás a Dios? ¿Por qué le amás? Nosotros vemos en la Biblia que el amor por Dios es la manifestación de una persona perdonada y redimida. La Biblia afirma que Dios es amor más de una vez. Y en su amor divino y en su amor eterno, Él envía a su Hijo Jesucristo, quien es Dios, a ser el Salvador del mundo. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces Dios el Padre muestra su amor en que Él envía a su único Hijo. Y Dios el Hijo muestra su amor en que Él mismo se entrega por nuestros pecados. Él va a la cruz, Él sufre por nosotros. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, cuando nosotros llegamos a, y no como el que dice, yo creo en Dios, sino a realmente poner nuestra fe en Cristo para salvación, entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que expresarle a Dios nuestro amor por Él. En 1 Juan 4:10, el próximo versículo del que leí, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como satisfacción de nuestro pecado. Y 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ahí está el principio de lo que vamos a ver en esta mañana. Le amamos porque Él nos ha amado. Le amamos porque Él nos ha perdonado. Le amamos porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Entonces nuestro amor es una respuesta al perdón de Dios por nosotros. Y en este pasaje Lucas describe en capítulo 7 el amor precioso de una mujer pecadora por su Salvador. Y eso es lo que vemos. Una mujer que ha puesto su fe en Cristo. Una mujer que ha tenido todos sus pecados perdonados, y eran muchos. Y una mujer que no puede resistir expresar su amor profundo y sincero por su Salvador. Pero esta mujer está puesta en contraste a un hombre. Ese hombre es un fariseo. Ese hombre lo hemos llamado Simón, más adelante en el texto, en versículo 40 creo que es. Y este hombre no demuestra amor por el Señor. Este hombre no tiene gratitud al Señor. Este hombre no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Ahora debemos entender que esta narración de capítulo 7 no está aislada del resto del libro de Lucas. Recuerdan que en estas últimas semanas lo que hemos visto, primero en versículos 29 y 30, vemos que esta narración está puesta a continuación de este contraste. Recuerdan versículo 29 que todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron ¿qué? La justicia de Dios. En contraste a ellos están los fariseos, los expertos de la ley, y ellos rechazaron el propósito de Dios. Entonces tenemos este contraste entre estos dos grupos de personas. Y después Jesús lo hace más claro todavía en versículos 31 al 35. Por un lado tenemos esta generación perversa y maligna, los hijos malcriados los llamamos, y ellos son los que dijeron, Juan tiene un demonio, y Jesús es un bebedor y es un glotón, y no podemos creer en ellos, porque mirá cómo enseñan y lo que hacen. Y por otro lado, en versículo 35, tenemos a estos hijos de sabiduría que son transformados por la gracia de Dios. Entonces estos dos contrastes son el mismo contraste en distintas palabras. Y lo que encontramos aquí es, de manera práctica, vemos a estas dos personas. El fariseo, que ha rechazado el propósito de Dios, y la mujer pecadora que reconoce la justicia de Dios. Entonces eso es exactamente lo que Lucas nos está demostrando. Entonces el título que puse a este mensaje es «Mucho has sido perdonado, mucho amarás». Mucho has sido perdonado, mucho amarás. Y vamos a ver el perdón personificado en amor. Lo primero que vemos está en versículos 36 al 38 y es la acción amorosa de la mujer pecadora.
la acción amorosa de la mujer pecadora. Comienza así el principio, dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Tenemos esta invitación del fariseo. El fariseo invita a comer a Jesús a su casa. Ahora, cuando lo leemos al principio pensamos que es una invitación amigable, un momento de paz que tiene el fariseo con Jesús y pareciera que quiere conocer más acerca de Cristo. Pero cuando nosotros llegamos a este punto de la narración, ya entendemos quién es el fariseo. Lucas nos ha pintado un cuadro acerca de exactamente quiénes son. Sabemos su intención, sabemos su corazón, sabemos lo que ellos quieren hacer. ¿Recuerdan en Lucas 5:21? Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados? Este hombre es un blasfemo. Esa es la acusación contra Cristo. En 5:30 los fariseos se quejan contra Jesús porque come con pecadores. En 6:7, mírenlo conmigo, capítulo 6, versículo 7, esto es lo que hacen los fariseos todo el tiempo. Dice, a fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaban el día de reposo. Ellos no están observando para ver si es el Mesías sin creer en él. Ellos están observando para acusarlo. Están observando para atraparlo. Están observando para matarlo. Y capítulo 6, versículo 11 dice, pero ellos, los fariseos, se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Y Marcos 3:6 lo hace aún más preciso. Dice que se juntaron con los herodianos para ver cómo destruir a Jesús. Entonces esta es la intención del fariseo. Lleno de ira, quiere destruir a Jesús. Vemos en los evangelios que un fariseo es un ciego guía de ciegos y sabemos que eso no puede terminar bien. Vemos en los evangelios que Jesús los llama hipócritas. Ellos quieren que su justicia sea vista por todos los hombres. Entonces, cuando ofrendan, hacen un espectáculo para que todos vean lo que están ofrendando. Entonces, cuando oran, se paran en un lugar primordial, en la sinagoga o en las esquinas de las calles, en los lugares donde todos pueden ver para que digan, qué espiritual, mirá cómo ora. Y cuando ayunan, desfiguraban su cara para que cuando salieran y dijeran, ¿qué te pasó? No, yo sufro por el Señor porque ayuno 2 veces a la semana. Se creían sanos. Se creían justos, se creían seguidores perfectos de la ley de Dios, pero en verdad Lucas ya nos ha dado su veredicto en capítulo 7, versículo 30. Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios. Y veremos aquí en este párrafo que este hombre, Simón, el fariseo, revelará su incredulidad y el veneno mortal que está en su corazón. Entonces él hace esta invitación y miren lo que ocurre. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Pidió a Jesús que viniera y ¿qué hace Jesús? Lo que siempre hace. Accedió, se sentó con él. Porque Jesús acepta la invitación de todos y Él va a comer con todos. Porque Él vino a salvar a todos, a todo el que se arrepiente de sus pecados. ¿Recuerdan cuando Mateo, el recaudador de impuestos, fue salvo y siguió al Señor y le hizo un banquete y lo invitó? ¿Y qué hizo Jesús? Fue a comer con pecadores, con recaudadores de impuestos, con lo peor de la sociedad. Y allí estaba Jesús sentado, enseñándoles, comiendo con ellos, lo peor de lo peor. Y ahora el fariseo lo invita y él acepta. Porque aún el fariseo, quien se cree justo en su propia opinión, si él reconoce a Cristo y si él se arrepiente ante Cristo y si él pone su fe en Cristo, Cristo lo salvará. Tenemos un ejemplo de esto con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús en Juan capítulo 3, y aunque la Biblia nunca nos dice si fue salvo o no, Juan capítulo 7 y Juan capítulo 19 creo que nos dan una indicación de que sí fue salvo, que sí conoció al Señor, siendo un fariseo. Y el ejemplo más grande de un fariseo que fue salvo, ustedes saben cuál es. Pablo. Pablo era el fariseo de fariseos. Y dice, era el peor de los pecadores. Sí, porque no había peor pecador que el fariseo. Y él fue salvo.
Entonces Jesús no le cierra la puerta a nadie. Jesús va y enseña y predica el Evangelio a todos. Toda persona tiene la oportunidad de reconocer su pecado y reconocer la justicia de Dios y ser salvo. Entonces aquí Jesús entra a la casa y dice que se sentó a la mesa. Podría ser que mejor traducido, se reclinó a la mesa o se acostó a la mesa. Y esto es un término que se usaba para ir a tener una comida. Y lo que ocurría es que los invitados se sentarían alrededor de una mesa que estaba en U. Y se sentaban en un silloncito bajito. Esto no es como hacemos nosotros hoy, ¿sí? Que vamos, nos sentamos en la silla, está la mesa y allí estamos todos juntos. No, se sentaban en una mesa que era forma de U y allí estaban en un sillón bajito, se recostaban sobre su codo izquierdo, su brazo izquierdo y comían con su mano derecha. Te tendría que invitar a casa y hacer eso, ¿no? Te vas a volver loco. ¿Qué le pasa al pastor? No quiere que vuelva más a su casa, ¿no? Los pies quedaban lo más lejos posible de la mesa porque los pies están sucios. En los caminos áridos y de desierto allí en Israel, cuando llegaban a un lugar, sus pies estaban sucios, entonces lo mantenían lo más lejos posible de la mesa. Entonces estaban recostados como hacia atrás, sobre su brazo izquierdo, comiendo con su mano derecha. Y otra cosa que debemos entender para poder comprender lo que va a suceder, porque quizás has leído esto y pensado, ¿cómo entra esta mujer en esta casa a su comedor? ¿Cómo ocurre? Bueno, en aquellos días una comida, una clase de comida como esta, era un asunto público. Entonces no tomaba lugar en lo que hoy sería nuestra cocina o nuestro comedor bien cerrado, donde nadie puede entrar y tenemos rejas afuera y ninguna otra persona se puede atrever a romper algo y entrar. No, esto se lleva a cabo en el patio de la casa, en el patio. Y estaba abierto al público, donde cualquiera podía pasar y entrar y salir cuando quiere. Y mucha gente entraba y se paraba alrededor contra la pared y observaba la conversación, observaba lo que estaba sucediendo. Entonces no era raro que alguien del pueblo entrara y viera esta comida. No era raro. Todos lo hacían. Y se quedaban allí parados mirando. Era típico que muchos espectadores vinieran y se fueran durante la comida. Todo esto fue lo común del día. Pero lo que no fue común es lo que sucede en versículo 37. Y dice allí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Ahora, lamentablemente, la primera palabra de versículo 37 no se traduce en la Nueva Biblia de las Américas. Si tenés la Reina Valera, tampoco se traduce. Si tenés la Biblia de las Américas, ¿alguien tiene solo la Biblia de las Américas? Nadie. Después lo van a tener que mirar en casa. Ahí sí traduce esta primera palabra que aparece en el original, que es la palabra idú. Y la palabra en castellano es he aquí. Y ojalá lo hubieran traducido, lo hubieran puesto. He aquí. Y lo que hace he aquí es muestra que lo que está por suceder es algo sorprendente. Miren, observen, presten atención. Algo inesperado está por ocurrir. Toda clase de persona podía entrar y salir de este lugar, pero aquí entra una mujer. Y no solo una mujer, pero ¿qué nos dice el texto? Una mujer pecadora. Pecadora. Algunos creen que es María Magdalena, pero María Magdalena será introducida en capítulo 8, versículo 2 por nombre. No es ella, no hay ninguna conexión que puede ser ella. Algunos creen, otros, que es una ramera. Y podría ser, pero el texto tampoco lo afirma. Simplemente sabemos que es una mujer pecadora. Todo el pueblo sabe que es una mujer pecadora. Toda la sociedad sabe que esta mujer es pecadora. Es más, Lucas dice que es pecadora. Mírenlo, había en la ciudad una mujer que era pecadora. El fariseo sabe que es pecadora. Miren versículo 39 al final. Él sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús dice que es una pecadora. Miren versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos. Pobre mujer, ¿no? Sabemos una sola cosa de ella. Una sola cosa. ¿Y saben qué es? Es una pecadora. El pueblo lo sabe, la sociedad lo sabe, Jesús lo dice, el fariseo lo dice, Lucas lo dice. Por toda la historia, esta mujer es conocida como la mujer pecadora. Lo peor de lo peor. Es una mujer indigna de entrar a este patio. Entonces,
ella entra al patio de este fariseo, un protector de la ley. Entonces dice el texto, he aquí algo sorprendente, que una mujer pecadora haya entrado al patio. Y nos dice allí el versículo, había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La mujer se entera de que Cristo entró a esta casa, de que Cristo fue a la casa del fariseo de Simón, y ella toma un frasco de alabastro con perfume y va a la casa inmediatamente. Ahora, era común en ese día que alguien entrara a la casa y lo unjan con aceite en la cabeza, el aceite de oliva, que era el aceite más común. Pero notamos que esta mujer no lleva aceite de oliva. Esta mujer no lleva el aceite común del día. Ella toma un frasco de alabastro para ungir a Jesús. Y aunque no nos dice lo que está dentro del frasco de alabastro, lo que sí sabemos es que esta clase de frasco es muy costosa, ¿sí? Es muy cara, fabricada de piedra calcárea fina y se usaba para contener perfumes muy finos de gran valor. Entonces es como que esta mujer toma lo mejor que tiene para ungir a Jesús. Algo que solo se hacía con aceite y que ni siquiera le correspondía a ella hacerlo. Y ella lleva este frasco. En el momento que se entera que Jesús está allí, inmediatamente va a la casa. Ahora noten esto, va allí sin importar que era pecadora. Ella sabe quién es. Ella sabe cómo es vista por la sociedad. Ella sabe que un fariseo puede hacer un escándalo y echarla de la casa. Pero va sin importar. Va sin importar lo que pensarán de ella. Va sin importar cómo la mirarán a ella. Va sin importarle que quizás la echarán a ella. Nadie la detiene de ir a su Señor para demostrar su amor por lo que Cristo ha hecho por ella. Y vamos a ver en gratitud y en servicio y en adoración, ella quiere estar cerca de su Señor. Y debemos entenderlo, aunque me adelanto un poco, pero debemos entenderlo ahora, que esta mujer no va a Jesús buscando el perdón de Cristo. Ya vamos a ver en la narración que ella ya es salva. Ella ya ha sido perdonada. En algún lugar, en algún día que Jesús estaba enseñando, el Señor obró en su corazón y ella se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo. Y se los voy a mostrar en versículos 47, 48 y 50, pero no, todavía no, ¿sí? En un ratito. Guárdenselo ahí en un bolsillito, después lo vamos a sacar, ¿sí? Pero vemos que ella ya ha creído para salvación. Y ahora quiere acercarse al Señor porque lo ama profundamente. Quiere demostrarle su gratitud. Quiere adorarlo. Quiere poner su amor ante el Señor en acción. Entonces esto es exactamente lo que está haciendo. Y de manera sorpresiva entra al patio y se pone detrás de Jesús. Miren versículo 38. Y poniéndose detrás de él a sus pies. ¿No? Y ya podemos comenzar a entender lo que está pasando. Está en un patio abierto. Ella viene, se pone detrás de Jesús que está a la mesa con sus pies hacia atrás. Y ella se para allí detrás de Jesús a sus pies. Y mientras está parada allí, comienza a llorar. Dice, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando. Comenzó a regar sus pies con lágrimas. Ahora, esto no es que solo se le llenan los ojos de lágrimas. Esto es un llorar bastante abundante, donde está llorando tanto que está regando los pies con lágrimas. Está empapando los pies de Jesús. Hay mucho llanto acá. Está llorando bastante. Y estas lágrimas están cayendo sobre los pies de Jesús de manera que los está regando. Ahora, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró? No sabemos por qué lloró. Pero habiendo sido redimida, fue deprisa a Jesús, se puso detrás de Jesús y antes que viniera a hacer lo que quiere hacer, no aguanta más y comienza a llorar. Y quizás, y no sabemos, pero quizás son lágrimas de gratitud por el gozo que tiene por lo que el Señor ha hecho por ella, porque le ha perdonado sus pecados y no se puede contener y va allí para hacer algo, pero comienza a llorar, porque su vida ha sido cambiada. Entonces así está Jesús con sus pies llenos de tierra, y sabemos que están llenos de tierra porque vamos a ver que nadie se los lavó cuando entró. Sus pies llenos de tierra.
ahora mojados. Sabemos lo que va produciendo eso, ¿no? Esa suciedad. Y mojados con lágrimas, ¿no? Nuestras lágrimas medias saladas, ¿sí? Esto no es agua de la canilla. Y nos dice el texto, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Entonces, al mojar sus pies y parece que no tiene nada para secar sus pies, se agacha a los pies de Cristo y comienza a secar sus pies. Ahora, las mujeres en público debían tener su pelo atado, debían tener un velo, nadie debía poder ver eso, pero esta mujer se saca el velo y suelta su cabello, algo que era grave en público, algo que era reprobable en público, algo que se dice que un marido puede hasta el punto de divorciarse de su mujer por hacer esto. Era algo grave. Y esta mujer se agacha, ella suelta su pelo, ella comienza a secar los pies de Jesús con su propio cabello. Y esto habrá causado gran sorpresa, lo que ella está haciendo. ¿Cómo puede ser que una mujer suelte su pelo en público? Y así lavaba los pies de Cristo. El trabajo más bajo que había era el trabajo de un esclavo y ella está allí en servicio a Cristo, en gratitud a Cristo, secando los pies de Cristo con su propio cabello. Pero el texto no termina allí, dice que lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al secar los pies de Cristo está besando sus pies y el verbo da una intención que es continua. Allí está todo el tiempo secando sus pies y todo el tiempo besando sus pies y no puede dejar de besar los pies de Jesús. Y mientras los está besando por un tiempo prolongado, secando y besando, también unge los pies de Jesús. Rompe este perfume y lo pone sobre Jesús. No un aceite de oliva, no en la cabeza, no llegaba hasta la cabeza, sino sobre los pies. Un perfume costoso. Y esta clase de perfume tiene como un cuello largo y para poder usarlo no tenía una tapita, tenía que romper el frasco y ya queda derrochado el frasco. Entonces pone todo este perfume sobre los pies de Jesús en gratitud al Señor. Entonces vemos a esta mujer que viene con gratitud y servicio al Señor y adoración, expresando su amor profundo por su Señor, por su Salvador. Fue un acto de amor puro y profundo en respuesta a lo que Cristo hizo por ella. Increíble que esta mujer pecadora tuvo el coraje de entrar en la casa de un fariseo estricto de la ley y ponerse ante Jesús. Cuán grande amor tuvo por el Señor. Entonces yo me preguntaba en esta semana y te pregunto a vos también, viendo este amor de esta mujer perdonada, te pregunto, ¿cómo es tu amor por Cristo? ¿Cómo es tu amor por Cristo? ¿Tenés esta clase de gratitud por la obra de Cristo en tu vida? ¿Tenés esta clase de servicio al Señor por su salvación de tu alma? ¿Tenés esta clase de adoración al Señor porque ha transformado tu vida? ¿Tenés esta clase de amor profundo y sin igual, sin importar lo que otros piensen de vos? ¿Sin importar que te pudieran echar de algún lado? Amás al Señor y nada más importa. Solo querés demostrar ese amor al Señor una y otra vez. Esta fue la actitud amorosa de esta mujer pecadora. Y hermanos, así debe ser nuestro amor por el Señor. Entonces pasamos al segundo punto, no solo la acción amorosa de la mujer pecadora, sino la actitud pretenciosa del fariseo. La actitud pretenciosa del fariseo. ¿Cuál fue la respuesta del fariseo en versículo 39? Bueno, el fariseo nunca se asociaría con una mujer pecadora. Jamás. Y mucho menos el fariseo dejaría que esta mujer tocara sus pies y que los besara y que los ungiera con perfume. Esto era algo repugnante para el fariseo. Él no iba a dejar que esto suceda. Entonces nos dice, pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado, el fariseo también está sentado a la mesa, está sentado junto a Jesús, que es su invitado de honor. El fariseo también ha visto a esta mujer repugnante, pecadora, indigna de estar en su casa.
Él también vio a la mujer que está a los pies de Jesús y llorando sobre los pies y secando sus pies con sus cabellos y besándolos y ungiendo los pies. Él ve todo esto. Él también hubiera sentido el olor hermoso de la fragancia que ella puso y derramó sobre los pies de Jesús. Él vio todo esto. Y entonces el fariseo comienza a hablar en su corazón. Dice, y dijo para sí. Habla en su corazón. Este es su pensamiento sobre el asunto. Lo sabemos porque Jesús lo sabe y nos lo ha revelado. Y comienza a dialogar, a razonar en su corazón, tal como hicieron los fariseos. ¿Recuerdan en capítulo 5, versículo 21? Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados al paralítico, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? Ahora, el error es que nunca querés razonar nada delante de Jesús, ¿sí? Querés tener la mente en blanco, porque Él va a revelar lo que vos estás pensando. Entonces este hombre comienza a razonar en su mente y dice, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Su razonamiento demuestra dos principios muy importantes. Primero, él niega lo que se ha dicho acerca de Cristo. Él niega a Cristo. ¿Recuerdan en capítulo 7, versículo 16, que el pueblo decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros? Bueno, eso obviamente está en su mente, porque cuando él ve que la mujer lo toca, él dice, si este fuera un profeta, todos ellos están equivocados. Él no es un profeta, eso es lo que dice él. Este no es un gran profeta, este ni siquiera es un profeta. Si fuera profeta, él sabría quién lo está tocando y no se lo permitiría. Este no es un profeta. Este hombre no es lo que él dice ser, este hombre no es el Mesías, este hombre no es Dios, este hombre no es el que esperábamos. Sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. Y cuando lo supiera, él le diría, basta, no me toques más. Entonces, este hombre no es un profeta. Entonces, lo que el fariseo realmente concluye es, este hombre es un blasfemo. Porque él dice que es un profeta, pero no lo es. No lo es. Entonces así vemos que él se pone en contra de Cristo, pero no solo eso, vemos otro principio aquí, y es que él muestra hostilidad con esta pecadora. Miren cómo habla de ella, él sabría quién y qué clase de mujer es. O sea, eso es algo horrible decirlo de esa manera. Eso es lo que está pensando en su mente. Nunca lo diría, porque él tiene que mostrar que él ama al Señor, pero lo piensa. Y dice, ¿quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando? Esta mujer es una pecadora, esta mujer es indigna, reprobable, esta mujer es lo peor de la sociedad. ¡Qué asco que le toque los pies! ¿Cómo lo va a permitir? Este es el corazón del fariseo. Un corazón que tiene su propia justicia, que cree que es sano, que es arrogante, que es soberbio, que es santo. El fariseo no es blasfemo como Cristo. El fariseo no es pecador como esta mujer. No, el fariseo es recto en su propia opinión. Él es el juez de los demás, él es el religioso, él no haría esto, él sigue la ley con detalle, él nunca permitiría que una pecadora lo tocara. Pero hermanos, aquí está la diferencia entre Cristo y el fariseo. Esta es la diferencia entre Cristo y el fariseo. El fariseo rechaza a los pecadores, pero ¿Cristo qué vino a hacer? Vino a salvar a los pecadores. Miren conmigo, quiero mostrarle esto que vimos hace mucho tiempo atrás, quizá la mitad ni estaban cuando lo vimos, en capítulo 4, versículo 18. Aquí Lucas pone esta narración de Nazaret al principio de su ministerio, aunque nosotros en su tiempo vimos que no ocurrió en este tiempo, pero lo pone para mostrar lo que sería su ministerio. Y él entra en la sinagoga y en versículo 18 Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y me ha enviado para proclamar, y miren esta palabra, quiero que presten atención, libertad. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y miren esto, para poner en, otra vez la misma palabra, libertad a los oprimidos. ¿Para qué vino Cristo? Para dar libertad. Libertad al cautivo, libertad al oprimido, y habla de manera espiritual, libertad de sus pecados. Y esta palabra
en su sustantivo es aphesin, en su verbo es aphiemi, es lo que se traduce aquí, libertad. ¿Y por qué les digo eso? No para que digan, ojalá supiera griego, no. Para mostrarle esto, miren capítulo 5, versículo 20. Ese es el propósito por el cual Jesús vino, para traer libertad al cautivo. En capítulo 5, versículo 20, traen a este hombre paralítico y al ver Jesús la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son aphiemi, perdonados, librados. Sos libertado de las cadenas del pecado. Exactamente lo que vino a hacer es lo que hace. Pero no termina ahí, sino que es exactamente lo que hace con esta mujer. Miren capítulo 7, versículo 47. Él dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido aphiemi, han sido perdonados. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido aphiemi, han sido perdonados. Entonces, por un lado tenemos el fariseo que rechaza a esta mujer. Y por otro lado tenemos a Cristo que vino a librar a los hombres y a las mujeres de su pecado. Y cuando se presenta esta mujer ante él, él dice, tus pecados han sido perdonados, librados. Una gran diferencia entre el fariseo y Cristo. Pero no es la única diferencia. Aquí vemos una diferencia entre el fariseo y la mujer. El fariseo y la mujer. La mujer reconoció que era pecadora. La mujer recibió la salvación. La mujer vino a Cristo con amor. Pero el fariseo, el fariseo nunca reconocería que es un pecador. Y entonces el fariseo nunca recibiría la salvación, la libertad, el perdón de pecados. Y él no ama a Cristo porque nunca recibió perdón. ¿Y vos? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Reconoces tu pecado? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? ¿O rechazás su perdón porque confías en tu propia justicia para alcanzar el cielo? En tus propias obras, en tu propia religión, en tus ritos. ¿Tu corazón se revela en amor por Dios porque has sido perdonado todos tus pecados? ¿O se revela en justicia propia, con indignidad de que Jesús aceptara a una pecadora como esta? Esta es la actitud pretenciosa del fariseo. Ahora ven que el mensaje para los dos es exactamente el mismo, pero los dos responden en una manera completamente diferente. Y este no demuestra amor porque este no ha recibido el amor de Cristo. Entonces pasamos de la actitud pretenciosa del fariseo a tercero, la enseñanza comparativa de Jesús. La enseñanza comparativa de Jesús. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Aquí por primera vez Lucas nos da el nombre de este fariseo que es Simón. Y no es ningún otro Simón que vemos en la Biblia, y hay un montón, sino que era un nombre común en ese día. Y todos se llamaban Simón, ¿sí? Entonces sepan eso, es un fariseo que se presenta por primera y única vez en la Biblia y es este hombre que se llama Simón. Y Jesús muy interesantemente interrumpe la conversación interna que está teniendo este hombre. No, él está ahí acusando a Jesús de que no es profeta, acusando a esta mujer de que es pecadora y con una parábola Jesús destruye sus dos argumentos. Primero, para mí, irónicamente, y me reía en la semana cuando lo leía, él dijo, este hombre no es profeta. Y Jesús demuestra que es profeta por decirle exactamente lo que él está pensando. O sea, es increíble. Y segundo, él establecerá que esta mujer pecadora ha sido perdonada y por eso demuestra su amor, en contraste a él. Entonces vemos la parábola en versículos 41 y 42, dice, cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Entonces aquí tenemos un prestamista, tenemos dos deudores. El primero debe, ¿cuánto? 500 denarios. Un denario era el salario de un día. Entonces esta persona debe más o menos 1 año y medio, 2 años de trabajo. Esto es si trabajara y no comiera, trabajara y no viviera, trabajara y todo lo que gana lo da este hombre. Entonces realmente debe décadas y décadas y décadas de dinero, o sea, no lo va a pagar nunca. Es imposible que pague los 500 denarios.
Y aquí está este hombre por un lado. Y por otro lado hay un hombre que debe 50 denarios, 50 días de trabajo, quizás 2 meses de trabajo. Y entonces, después de años y años, quizás él llegue a pagarlo. Igual es una deuda tremenda. Y el texto nos dice que, en versículo 42, si no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos puede pagarlo, ni el que debe 500 ni el que debe 50. Era una suma grandísima para los dos, pero extremadamente grande para el que debía 500 denarios. Entonces este le perdona a los dos. Le perdona a los dos sus deudas. Y es muy interesante que para perdonar sus deudas, en cierta manera paga sus deudas. Porque alguien las tiene que pagar. No, si le debe, él le había prestado, entonces él las paga. Y toma las deudas de estos dos hombres sobre sí mismo y las perdona completamente. Y el texto nos dice, y es traducido así en nuestra versión que me encanta, dice, perdonó generosamente. Porque eso es exactamente lo que da esta idea. Viene la palabra caris, que es gracia. Él perdona con generosidad. Es la misma palabra que se usa para la salvación, donde Cristo toma nuestras deudas y las perdona. Esta palabra se usa en Colosenses 2:13. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Es la misma palabra. Él nos perdonó generosamente todos los delitos que nosotros habíamos hecho. Cristo cargó sobre sí mismo mis pecados. Él pagó por mis pecados. La deuda que yo tenía ante Dios por mis pecados, Cristo la carga y Él muere por esa deuda. Entonces la pregunta de Jesús es, ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Y la respuesta, el de 500 denarios, ¿no? Déjenme darles el ejemplo así. Imagínate que antes de la pandemia, uno de ustedes tiene un negocio, gana buen dinero y se compra una casa grande, hermosa, de $1,5 millones a pagar, ¿no? Pero lo va a pagar porque tiene un negocio. Y otro, que le va bastante bien, se compra un celular nuevo, $1,5 millones de pesos, ¿sí? Hay una gran diferencia entre los dos. Y es hermoso, también lujoso. Pero viene la pandemia y los dos pierden su trabajo, ¿no? El del negocio se le funde el negocio porque nadie puede salir por 8 meses, entonces muere. Y el otro también no puede ir más a trabajar, pierde su trabajo y ahora ninguno de los dos puede pagar ni su casa ni el celular. Y entra alguien que por alguna razón los quiere a los dos, ¿no? Hay que encontrar a esa persona, ¿no? Viene esta persona y dice, los dos están perdonados. Ahora, ¿quién lo va a amar más? El del celular, ¿qué va a pensar? Me hubiera comprado una casa, ¿no? ¿Quién lo va a amar más? El de la casa, ¿no? Ahora, en algún mundo quizás el de la casa no se enoja igual, pero el de la casa. Jesús dice acá, ¿quién me va a amar más? ¿O quién va a amar más a esta persona? La respuesta es obvia. El de 500 denarios. El que debe la suma que no va a poder pagar nunca en su vida entera. Entonces vemos la respuesta del fariseo. Miren cómo responde el fariseo. Esta es la respuesta del arrogante, del sábelo todo, ¿sí? Supongo que aquel a quien le perdonó más, ¿no? Supongo. Yo pienso, ¿qué clase de forma de responder es? Quizás sabía que nadie fue perdonado más que la mujer que está ahí, sabe a dónde va Jesús y entonces no quiere ser muy afirmativo. Quizás sabe que si responde con una afirmación, Jesús lo tiene arrinconado, entonces si necesita un escape, supongo que supongo al que le perdonó más. Y Jesús le dice, correcto. Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. Bien, respondiste bien, exactamente así. Esto es lo que siempre hace Jesús, ¿no? Y sí, lo arrinconó. Y le hizo una pregunta que era obvia la respuesta. El que se le perdonó más amará al Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y el principio es clarísimo de Jesús y lo vemos aquí en versículos 44 al 47. Entonces le da la parábola y ahora le enseña el principio de la parábola. Quiere que lo entienda. Entonces nos dice en versículo 44, volviéndose hacia la mujer, mira a la mujer, pero ahora sigue hablando con Simón. Dice, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer?
Simón sabe que está en problemas, ¿sí? Porque él vio a la mujer. Y él está pensando cosas malas en cuanto a la mujer. En su corazón él odia a la mujer. Y le dice, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta pecadora? ¿Esta mujer que ha estado básicamente lavando mis pies? ¿La viste? Sí, el fariseo lo vio todo. Entonces Jesús compara 3 acciones del fariseo con 3 acciones de la mujer. El fariseo no demostrando amor en nada y la mujer demostrando amor profundo. Mírenlas, versículo 44. Dice, después de que dice, ves a esta mujer, dice, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Lo común en ese tiempo era entrar a la casa de alguien y porque los pies estaban sucios, porque usaban sandalias y es todo desierto, entonces entraban y alguien venía y le lavaba los pies, le ponía agua para que los pies estén limpios y vayan a la mesa. Este hombre no. Él no hace ni lo más básico que un anfitrión hace por alguien que invitó a su casa. Pero miren lo que dice, y me encanta porque las 3 veces lo dice, pero ella. Lo pone a él y su falta de amor en contraste a ella y su vida llena de amor. Pero ella regó mis pies con lágrimas y los secó con su propio cabello. Ella se ha humillado hasta lo más bajo, hace el trabajo de esclavo y seca los pies con su pelo. Versículo 45. No me diste beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Entonces lo común era como hoy en día, ¿no? Que entras a un lugar y se dan un beso en la cara, en el cachete, como hacemos nosotros hoy en día. Y el fariseo no hizo esto. No le dio un beso, no saludó a Jesús. Lo despreció. Dice, pero ella desde el momento que entré, no me besó en la cara, besó mis pies. Mis pies sucios que vos no quisiste lavar. Que los lavó con las lágrimas y los secó. Pero miren qué dice, y no ha cesado de besar mis pies. Desde que entró está besando los pies y mientras Jesús está teniendo esta conversación y todo esto está pasando, ella sigue besando los pies. No se cansa por un tiempo prolongado de besar los pies de Cristo. Y esta palabra de besar los pies demuestra algo de afecto y de amor. Este mismo término se usa en Lucas 15:20. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo vuelve al padre y el padre sale corriendo al hijo y lo abraza y el texto dice y lo besó? Y es la misma palabra. Ahora, cuando vino el hijo pensás que, hola, buen día, bueno, pasa. No. Le besuqueó toda la cara, ¿no? Como hace el abuelo con el nieto, así lo besó, con afecto, con amor. Es el término que se usa también de Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 37, cuando él está reunido con los ancianos de Éfeso en Mileto y se va a ir y todos saben que cuando va lo van a llevar a la cárcel y él comienza a abrazar a todos y lloran todos y se besan. Es un afecto entrañable de amor tierno, y esta mujer con amor tierno está continuamente besando los pies de Cristo. Entonces, tercero, por si no ha sido suficiente lo que está atravesando este fariseo, versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Ahora, era común ir a la casa de alguien y que unjan tu cabeza con aceite, el aceite de oliva, que era el aceite más común que había, y este fariseo lo pasa por alto. Yo no le voy a ungir los pies a este hombre, o la cabeza a este hombre. Pero ella, dice el texto, pero ella ungió, no su cabeza, sus pies, no con aceite de oliva, con perfume. Perfume costoso. De manera servicial, ella llora a los pies de Jesús, limpia sus pies, está besuqueando sus pies y echando el perfume sobre sus pies. ¿Y el fariseo? Nada. ¿Cuál es el principio de enseñanza de Cristo? El principio es que el fariseo no ha sido perdonado, pero la mujer pecadora sí. Y por eso ella demostró un amor incondicional que el fariseo no demostró. Ese es el punto. Pero por las dudas dicen, ¿cómo sabe el pastor esto? Déjenme mostrarles, versículo 47. Por lo cual te digo, acá ya sabe que está muerto el fariseo, ¿no? Porque empezó con la parábola, después hizo esta comparación y ahora dice, ahora déjame que te enseñe lo que te estoy enseñando.
Escuchá, por lo cual te digo. Acá está la explicación. Que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Los pecados de esta mujer son muchos, ¿no? Ahí nos dice el texto, que son muchos. Esta palabra muchos es polai, es la palabra que se usó de las multitudes en capítulo 6, 17, en capítulo 7, 11, cuando Jesús estaba rodeado de multitudes y multitudes y multitudes y grandes multitudes incontables. Polai, esa es la palabra que se usa acá. Los pecados de esta mujer son innumerables. Empezá a listarlos, te vas a quedar sin papel. Millones sobre millones de pecados. No te los podés acordar todos. Y bueno, antes que juzguemos a la mujer, eso son los nuestros también. Pero los pecados de esta mujer son muchos, incontables, no se pueden enumerar. Entonces está esta frase, que creo que es la frase más complicada del pasaje, pero en realidad no, es re clara. Dice que estos pecados han sido perdonados porque amó mucho. Entonces, los pecados han sido perdonados porque ella amó mucho. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo? ¿El Señor la perdonó porque ella lo amó mucho al Señor? ¿El Señor la perdonó porque ella le demostró mucho amor a Él? O sea, el perdón del Señor fue por la causa del amor de ella. Ella vino a Cristo, ella amó a Cristo, ella hizo esto por Cristo, entonces Cristo la perdonó. ¿Eso es lo que está enseñando? Bueno, déjenme darle 4 claves para entender que no es así, ¿sí? Primero, entiende lo que está pasando, ¿no? O yo amo a Cristo porque Él me perdonó primero, o Cristo me perdona porque yo vine a Él en amor, ¿sí? Y es una pregunta muy importante en la teología. Pero déjeme decirle por qué no es como aparenta ser en el pasaje acá. Primero, la Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan que lo leímos al principio? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Listo, punto. Entonces, ¿tenemos una diferencia en la Biblia? No. Segundo, el contexto muestra que el deudor amó al prestamista porque su deuda fue perdonada, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo una deuda, él me perdona la deuda, entonces yo lo amo, ¿no? ¿Quién le amó más? El que tuvo una deuda perdonada más grande. No le perdonó porque lo amaba, amó porque fue perdonado. Entonces el contexto muestra que fue así. Tercero, y aquí quizás es lo más difícil, así que presten mucha atención. Lo tercero es el tiempo verbal, ¿sí? El tiempo verbal. Acá volvemos, ¿no?, a nuestras clases de lengua, ¿sí? El tiempo verbal, pero es muy importante. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Este verbo, han sido perdonados, es un verbo que se llama perfecto, perfecto. Y el verbo perfecto lo que es que es una acción que ocurre en el pasado, en algún momento en el pasado, pero que sigue teniendo resultados en el presente. Sigue siendo completo en el presente, sigue siendo verdad en el presente. ¿Qué está diciendo Jesús? Esta mujer fue salva en el pasado. Ha sido salvada, es un verbo perfecto y eso sigue siendo verdad hoy. Y por las dudas, y esto es muy increíble, lo dice de nuevo en versículo 48, tus pecados han sido perdonados. Esto no es presente, esto es perfecto. Tus pecados ya fueron perdonados y siguen siendo perdonados. Y por si no lo entendemos, versículo 50, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Te ha salvado es otro verbo perfecto. Has sido salvada por la fe que tuviste y eso sigue siendo verdad. 3 veces Jesús hace una afirmación de su salvación y las 3 veces lo dice como algo que sucedió en el pasado que sigue teniendo resultado hoy. Entonces ella había sido salvada y por eso ella amó grandemente. Pero la cuarta forma que vemos que esto es que ella ama porque ha sido perdonada, es porque la palabra aquí, porque, han sido perdonados porque amó mucho, es una palabra que puede ser usada para dar evidencia de algo o puede ser usado como la causa de algo. Entonces, por ejemplo, aquí se tradujo como causa. Han sido perdonados tus pecados porque amaste mucho. Eso es causa. Pero también se puede traducir, han sido perdonados por eso amó mucho. La evidencia del amor es por el perdón. Y viendo lo que enseña la Biblia, y viendo lo que enseña el contexto, y viendo lo que enseñan los verbos, si tenemos las 2 opciones, creo que vamos a optar por la opción que es obvia en el texto. Y eso es que sus pecados han sido perdonados, por eso amó mucho.
Pero si no estás convencido, tengo una quinta clave, ¿sí? Y esa es la que sigue. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. No, ahí lo demostró. El que mucho se le perdona, ¿cómo ama? Mucho. Pero después Jesús dice, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces eso es exactamente lo que ocurre. Su amor por Cristo fue por el perdón de Cristo para ella. Ella amó mucho porque Cristo la amó mucho. Ella amó mucho porque ella recibió mucho. Pero el fariseo no. El fariseo no creía necesitar el perdón de Dios. El fariseo cumplía con la ley de Dios. El fariseo oraba y ofrendaba y ayunaba. Para él, el perdón que él recibiría de Dios es poco. Él no necesita mucho, necesita quizás una lavadita de pies. No necesita mucho perdón porque él ya es santo ante Dios. Y entonces él ama poco. Y la verdad es que el fariseo rechazó el perdón de Dios, no recibió el perdón de Dios en absoluto y por eso no ama a Dios de manera absoluta. No le ama porque él no recibe el perdón de Dios. Y hermanos, así está el perdón personificado en amor. Qué escena maravillosa. La mujer pecadora todavía de rodillas ante el Señor, haciendo todo este acto ante Él, con sus lágrimas cayendo y secando sus pies y besando sus pies y ungiendo sus pies con el perfume. Ella ama a Cristo porque Cristo la perdonó. Pero Simón, él no tiene amor por Cristo. Para nada. Él no tiene amor por la pecadora. La aborrece. Él solo tiene amor por sí mismo. Sin gracia, sin perdón, sin amor de Cristo por otros. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el perdón de Dios. Esa es la razón. Entonces, ¿qué tal vos? ¿Has sido perdonado de tus pecados? ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Entendés la grandeza de tu miseria y la grandeza de la gracia de Dios expresada en perdón de tus pecados, que son muchos, muchos? Entonces, ¿amás a Cristo? El que mucho ha sido perdonado, mucho ama, pero el que cree que no necesita perdón no ama a Cristo. Entonces vemos lo último, la afirmación sorprendente de Jesús. Versículo 48, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Es la primera vez en toda la narración que Jesús habla directamente a la mujer, aunque ella vio y escuchó todo lo que ocurrió. Pero lo hace para que todos pudieran escuchar, para que Simón sepa que esta mujer que es pecadora ha sido perdonada. Para que sus amigos sepan, seguramente fariseos, que esta mujer que es pecadora ha sido perdonada. Pero sobre todas las cosas, para afirmarle a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Vos sos salva. Vos has sido librada de tu pecado. Vos has sido perdonada de tu pecado. Vos has tenido tus cadenas quitadas, las cadenas de la esclavitud soltadas. Ya no estás bajo la esclavitud del pecado. Has sido salva. Y los invitados reaccionan. Miren el versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí. No aprendieron nada, ¿no? No lo hagas. Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? No preguntando cómo quiero creer en él, sino ¿quién se cree que es este que perdona pecados? La cual Jesús va a ignorar totalmente en versículo 50, ¿no? Pero ellos se preguntan quién es Jesús. Y es interesante porque todo el capítulo se ha tratado acerca de esto. En versículo 16 el pueblo dice, él es un profeta. En versículo 16 también dice, Dios ha visitado a su pueblo. En versículo 39 Simón dice, este no es ni siquiera un profeta. En versículo 49 ahora dicen, ¿quién es este? Y los fariseos ya han preguntado antes en 5:29, ¿quién cree este que es? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Dios nos ha mostrado una y otra vez en el Evangelio de Lucas, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. No te hagas más la pregunta, ¿quién es este? Es Dios. Y Lucas escribe este capítulo para reafirmar a la mujer que ella ha sido salva y reafirmar a todos que Jesús es Dios. Y en realidad Lucas escribe todo el Evangelio para que sepamos con certeza precisa que Jesús es Dios. Eso nos ha dicho en la introducción del libro. Entonces nosotros sabemos, en un mundo donde se preguntan, ¿quién es Jesús?
Y todos tienen una respuesta diferente. Acá tenemos la respuesta. Jesús es Dios. Y entonces puede ser y es el Salvador. Pero vos sabés quién es Jesús. Pues yo lo sé, yo voy al cielo, pero para que vos vayas al cielo debes saberlo y reconocerlo. Entonces vemos la palabra final de Cristo en versículo 50, pero Jesús dijo a la mujer, ven que los hombres están hablando en sus mentes, ellos están teniendo este razonamiento, y dice, pero Jesús dice a la mujer, Jesús dijo, ya está, ya les di la oportunidad, me rechazaron, ya está, ahora voy a hablar con la mujer. Y no responde a los pensamientos de ellos, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, tu fe te ha salvado. Una reafirmación de su previa conversión en el pasado. Has sido perdonada, has sido redimida. Tu fe en el Salvador te ha salvado, tus pecados son perdonados. Su fe para salvación fue demostrada en su amor con el Señor. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, que es la única forma de ser salvos, es así que tenemos la vida eterna. Entonces aquí vemos no solo cómo ser salvo, que es por fe, sino cómo actuamos después de ser salvos, que es con amor a Cristo. Y entonces al recibir el amor infinito de Dios, le amamos a Él de todo corazón. Por esto le adoramos con todo nuestro ser, por esto le servimos con todas nuestras fuerzas y en todo tenemos gratitud por el perdón que Cristo nos ha otorgado, porque nosotros tenemos muchos pecados, muchos. Te pregunto en esta mañana, ¿vos has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Has puesto tu fe en Él como esta mujer puso su fe en Cristo? Porque Cristo vino a este mundo siendo Dios mismo, se hizo hombre y es el Dios hombre perfecto, sin pecado, que va a la cruz y en la cruz Él toma tus pecados sobre Él, tu deuda impagable sobre Él, y Él muere en la cruz por tu pecado y es sepultado y al tercer día resucita en victoria sobre el pecado y la muerte, y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Es la única forma de ser salvo, por la fe, tal como esta mujer. Entonces te ruego, no seas como el fariseo, que rechaza el propósito de Dios, que rechaza la salvación, que rechaza a Cristo, que es justo en su propia opinión, y sé como esta mujer que reconoce su pecador, que es pecadora, y viene a Cristo pidiendo perdón y salvación. Y entonces el que es perdonado mucho, mucho amará al Señor. Pero el que se le perdona poco, poco ama. Y hermanos, ¿no es así con nosotros? Algunos de ustedes, sus padres no son salvos, muchos. No se criaron en un hogar cristiano, quizás de valores, pero no cristiano. Vieron el mundo, disfrutaron los placeres del mundo, vieron el vacío que el pecado del mundo produce, porque en fin es un vacío. Y al ser salvos por la gracia de Dios de sus miles de pecados horrendos, aman muchísimo a Dios, muchísimo. Mucho pecaron, mucho se les perdonó y mucho aman a Dios, tal como esta mujer. Entonces, por ejemplo, servís al Señor en la iglesia y le servís con un fervor y un amor de hacer todo lo que puedas por el Señor, porque nunca podés terminar de demostrarle todo el amor que Él te ha demostrado a ti. Y entonces adorás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu espíritu y no puedes dejar de adorarlo, y el domingo no es otro día de la semana, es el día de la semana. Y el domingo a la mañana es el momento de la semana y toda tu semana es en preparación a venir a adorar al Señor en ese día, porque querés demostrarle su amor, porque Él te ha amado tanto. Y tu adoración y servicio es con gratitud de corazón. No pensando todo lo que tengo que hacer por el Señor, sino dando gracias al Señor mientras le servís, porque Él ha dado todo por ti y Él te ha salvado. Mucho ha sido perdonado, mucho más. Pero otros de ustedes, sus padres son salvos, quizás sus abuelos son salvos, son creyentes
de segunda generación, de tercera generación, nacieron en la iglesia, se criaron en la iglesia, de chicos creyeron en el Señor antes de experimentar el mundo y todos sus pecados y sus falsas delicias, y el Señor te salvó, pero pensás que te perdonó poco. Pues no sos tan pecador. Sos pecador, pero bueno, mentiste, no mataste. Sí, engañaste, pero no hiciste drogas. Entonces pensás que poco fuiste perdonado. Y entonces amás poco. Entonces vos también servís al Señor, pero vos servís de manera mediocre al Señor. Porque no tenés un amor profundo por el Señor. Lo hacés porque lo tenés que hacer. Lo hacés porque si no te molestan de por qué no servís al Señor. Y adorás en la iglesia, pero cuando tenés ganas. Entonces el sábado no estás pensando en el domingo. Sí, estás pensando, el domingo me tengo que levantar y ir a la iglesia, pero te quedás hasta las 4 de la mañana. Eso no es preparación a adorar. Y en la semana no pensás en ir a la iglesia el domingo para nada, y en estar con hermanos y tener comunión y adorar al Señor. Y llegás acá y bueno, la primera canción es para prepararme para la reunión. No, ya estás preparado cuando venís. Y adorás cuando tenés ganas, cuando querés venir. ¿Por qué? Porque sentís que poco fuiste perdonado, entonces poco amás. Y sin gratitud, y sin alegría en tu corazón, porque no entendés realmente lo que Cristo ha hecho por vos. Pero la realidad, hermano, es que todo pecador, salvo por la gracia de Cristo, ha sido perdonado mucho, mucho. No importa si fuiste salvo a los 70 años después de una vida de pecado o si fuiste salvo a los 5 años después de una vida de pecado. Has sido perdonado mucho, tremendamente perdonado. Cristo te ha perdonado todos tus pecados. Y tus pecados y mis pecados son muchos. Cristo te ha rescatado del infierno eterno, una agonía sin fin. Su amor por ti es sin igual. Su amor por ti es eterno. Y aunque parece que sos el menos pecador, no, sos como Pablo, el más pecador. Y yo también. Y Cristo nos perdona todo. Y cuando vos entendés y comprendés el amor de Cristo por ti, aunque parezca que es un pecado que es mucho o poco, y es mucho, amarás a Cristo mucho. Entonces amar a Cristo no es, amor, sí, lo tengo que chequear en mi lista y amo y Dios me obliga a amar. No, amo porque tengo un corazón lleno de amor por lo que Cristo ha hecho por mí. El que ha sido perdonado de todos sus pecados ama mucho. El fariseo no ama a Dios. No ama a Dios, porque rechaza el perdón de Dios. ¿Vos amás a Dios? ¿Vos entendés la magnitud del perdón de Dios por ti? ¿Vos entendés el perdón generoso que Dios te ha otorgado, la gracia sin igual que has recibido? Porque lo que ha hecho Cristo es que Él ha tomado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y los ha puesto sobre sí mismo y ha muerto en la cruz por esos pecados. Colosenses 2:13 dice, y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado del medio y clavado en la cruz. Este es el perdón de Cristo. Toma todo mi delito, toma toda mi deuda y la paga en la cruz. Y al pagarlo en la cruz, muestra su amor incondicional por mí. Y al mostrar su amor incondicional por mí, me lleva a mí a amar a Dios de manera incondicional. ¿Dios te ha perdonado tus pecados? Si has sido perdonado, ¿sos un creyente que ama poco porque no comprende el amor de Dios? ¿Piensa que se merece el amor de Dios? ¿O sos alguien que ama mucho sabiendo que nunca en tu vida podrías lograr recibir el amor de Dios? Por eso es amor incondicional, porque te lo da aunque no lo merezcas. Entonces Cristo te ha perdonado todo, amale de todo corazón. Que Cristo no sea una prioridad en tu vida, que Cristo sea la prioridad de tu vida. Que Cristo no sea una faceta en tu vida, que Cristo sea la faceta en tu vida. ¿Realmente le amás? ¿Estás creciendo cada día en su amor? Un autor lo dice así, dice, cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo,
Él es puro, Él es sin pecado, Él es santo, Él es perfecto, y nosotros, tremendos pecadores, somos perdonados y aceptados por Dios para amarlo de todo corazón. Esta es la forma en que Cristo recibe a todos los pecadores que vienen a Él con amor. Y a todos. Solo debo arrepentirme y creer en Él y Él me recibe. Entonces, si has creído en Cristo, debes saber esto al irte. Mucho has sido perdonado. Mucho debes amar a Cristo. Este es el amor personificado. El perdón personificado en amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por las palabras que tu palabra expresan. Padre, no podemos llegar a comprender nunca la inmensa magnitud de tu amor por nosotros, pecadores, enemigos tuyos, hijos del diablo, bajo la ira de Dios, viviendo nuestros deseos pecaminosos y carnales, amando los deseos del mundo, siguiendo tras ellos, buscándolos, anhelándolos, levantando nuestro puño ante ti, en rebelión a ti como Dios del universo, en camino al infierno, el castigo eterno, en soledad eterna y sufrimiento eterno, lejos de Dios, para siempre. Y es en ese cuadro que tú extiendes tu mano de salvación por medio de Cristo, que muere en la cruz por nuestros pecados, demostrando este gran amor por nosotros. Y al creer nos sueltas de nuestras cadenas de esclavitud al pecado y nos haces tus hijos y nos das vida eterna. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador, que le convenzas en su corazón de su pecado, que reconozca su pecado, que se arrepienta de su pecado, que ponga su fe en Cristo por su obra en la cruz, por sus pecados. Y los que hemos creído en Cristo, Señor, que entendamos este gran amor y en gratitud al Señor y en servicio al Señor y en adoración al Señor vengamos como esta mujer pecadora, pero pecadora perdonada por la gracia de Dios, y te demostremos amor, porque tú nos amaste primero, y te amemos hasta el fin de nuestros días y por toda la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.